¿Qué tal, colegas? Yo soy el Dr. Re. Yo les traigo el segundo episodio del podcast Todo Menos Medicina. Y como se pueden dar cuenta, venimos estrenando look. Me quité la barba y me dejé este bigotillo. No se burlen mucho de mí, por favor. Y todavía tenemos ahí los rayos güeros que aún prevalecen, pero ya pronto se irán. Un tip para todos los que se quieran pintar el cabello: se maltrata muchísimo, así que estén preparados para comprar muchos productos, mascarillas, Olaplex, para evitar que se maltrate tanto. Pero bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿De qué vamos a estar hablando? Acerca de un texto de filosofía que se llama Tesis de la Filosofía de la Historia, de Walter Benjamin. Los últimos años, yo creo que los últimos 2 años, me he metido a leer un poco de filosofía. La verdad es que no entiendo la mayoría de las cosas que leo, pero me han ayudado a cambiar la manera en la que pienso y en la que veo las cosas. Y este texto me hizo sonar mucho, me hizo mucho ruido, porque creo que es muy aplicable a medicina. Seguramente han escuchado la frase: la historia la escriben los vencedores. ¿Y qué tanto tiene de cierto esto? Pues mucho, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la historia pues en general, viene a partir de las personas que son victoriosas. Y si eso lo aplicamos a medicina, tiene mucho que ver con quienes dictan lo que está bien y lo que está mal para el médico. A dónde debe de dirigirse, qué tiene que hacer, qué tiene que decir, qué no tiene que decir, y todo lo que se denomina correcto dentro del ámbito cultural médico al que pertenecemos nosotros. Entonces, ¿de qué va este texto? Para todos los que quieran saber un poquito más acerca de Walter Benjamin y quieran leer el texto completo, les dejo en la parte inferior unos links acerca del texto completo. Y si quieren buscarlo en internet, ponen el título, Tesis de Historia de la Filosofía, Walter Benjamin, y les sale. Es cortito, 13 páginas, pero hoy nos vamos a enfocar en la tesis número 7, que creo que engloba todo lo que quiere decir este texto, o por lo menos la parte más importante. No vamos a hablar en realidad acerca del texto per se, porque habla acerca de materialismo histórico y otras cosas medio extrañas que la neta no entiendo y que nada más les voy a estar diciendo mentiras. Pero ¿cómo lo aplico yo a la medicina y a mi vida diaria, no? Creo que eso es la parte importante. Y bueno, vamos a iniciar con la lectura. Chiquitito, traté de sintetizarlo. Y bueno, dice así: ¿con quién entra en empatía el historiador historicista? La respuesta es innegable, que reza así: con el vencedor. Los respectivos dominadores son los herederos de todos los que han vencido una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia que nosotros conocemos va a estar dictaminada por aquellos que triunfaron en algún momento. Y todos los que en este momento dominan en algún lugar vienen a partir de los que vencieron en su momento. Y esto desde las grandes familias de médicos, ¿no? El hecho de que tu familia sea de sangre pura, ¿no? Como se dice cuando estás estudiando, pues ya te genera un cierto conflicto, ¿no? Tengo que ser de esta manera, tengo que seguir los pasos de mis papás o de tal lugar, o el hecho de que el éxito en medicina tenga que ver con hacer una especialidad o una alta especialidad, pertenecer a tal asociación o ser el director de algún lugar o ganar algún premio, o en esta época de redes sociales, tener reconocimiento parece que es el equivalente a éxito. Entonces, todo eso viene a partir de que estos personajes, estas personas, dicen que eso es lo correcto. El vencedor tiende a ser el que determina el curso de la historia. Está para pensarse, ¿no? Y continuamos, porque esta no es la parte más importante y más dramática de lo que quiero hablar el día de hoy. Continúo. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan consigo el botín. Se le designa como bienes de cultura. No solamente van a ser recordados estas personas a lo largo de la historia, o su nombre va a estar escrito, sino que también van a determinar qué es lo correcto, cuál es el bien de cultura en el área médica. Va a estar determinado por los vencedores.
¿Y a qué me refiero con esto? ¿O qué es lo que quiere decir? Voy a terminar con la última parte del texto para meternos en materia. Tiene todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Deben su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. Te vuela la cabeza, ¿no? El documento de cultura, si bien está hecho por los grandes genios y es lo que nosotros normalmente vemos, consumimos, conocemos, tenemos la contracara, la parte de los derrotados. Lo que también sucede debajo debería formar parte de esta historia, es lo que nos quiere decir Walter Benjamin, por lo menos en esta tesis, ¿no? Vamos a ejemplificarlo en la parte médica. Cuando sucede un gran acontecimiento en un hospital, por ejemplo, un trasplante de corazón que pues obviamente genera gran impacto, genera conmoción en la sociedad, ¿de quién es el nombre que aparece en los periódicos o a quién invitan a las entrevistas y quién es el héroe de la película? Obviamente el cirujano que realiza el procedimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los que están detrás? ¿Qué pasa con el anestesiólogo? ¿Qué pasa con los enfermeros, con las enfermeras, con el instrumentista, con el circulante? ¿Qué pasa con los técnicos de hemodinamia que están ahí? ¿Qué pasa con el residente? ¿Qué pasa con los internos que fueron por los paquetes de sangre? O incluso, ¿qué pasa con los que están fuera del área médica? Con los administrativos, con las secretarias, con el personal de intendencia. Todos los que también formaron parte de esto no son importantes, o su historia no debería ser contada, o más bien no forman parte de la historia. Eso es lo que quiere y quiero también hacer con este podcast, dar la otra cara de la moneda, la otra versión que también debe ser parte de la historia, la parte de los derrotados, porque es imposible hablar de un gran acontecimiento sin decir todas las personas que estuvieron detrás, todas las personas que estuvieron involucradas y también la parte que no queremos ver. Para que llegara ese trasplante de corazón tuvo que haber un accidente, tuvo que haber una donación, tuvo que haber algo que lamentablemente se perdiera para que se pudiera ganar. Eso es increíble y normalmente no lo vemos, no lo analizamos. Eso hablando de la parte médica, ¿no? Cuando sucede un gran acontecimiento. Pero hay tres cosas que quiero tocar que creo que tienen que ver con este texto y que podemos nosotros traspolar a la medicina. La primera de ellas es el sistema jerárquico médico. En las jerarquías médicas, de nuevo, el que se lleva todos los aplausos y el que parece que está haciendo todo el trabajo, en la parte más baja del escalafón es el médico de base. Pero ¿qué tal si no tuviera residentes? ¿O qué tal si no tuviera internos? ¿O si no tuviera la asistente médica, el enfermero, el asistente, el policía, el que limpia los pisos, el que hizo el hospital? Todas esas personas, ¿no? Y ya enfocándonos, no yéndonos tan lejos ni volándonos la cabeza. ¿Qué pasa de nuevo con el médico interno o el residente que está con él, que le ayuda a ver los pacientes, que le ayuda con los tratamientos, con la papelería? Él no se lleva los aplausos, ni tampoco se le paga, ni tampoco se le da el reconocimiento que se le merece. Y eso en la parte más baja, pero a la vez este médico de base le responde a un jefe de servicio y el jefe de servicio le responde a un directivo, normalmente un divisionario, y el divisionario a un director y el director a su vez a un secretario general, y así se va haciendo la cadena gigantesca. Y si nos ponemos a pensar quién es el que se lleva las palmas y el que va a ser recordado, no va a ser el interno, ni el residente, ni tampoco el estudiante, mucho menos los enfermeros que están ahí, las enfermeras, todo el equipo de trabajo, ni el médico de base, tampoco, seamos honestos, el jefe de servicio, ni el divisionario. Tal vez llega más alto, ¿no? Tal vez a nivel directivo, el director del hospital puede ser, pero ¿cuántas personas hay detrás, no? ¿Cuántos derrotados? ¿Cuántas historias que nos están contando?
esa en la parte jerárquica. Entonces, todos aquellos colegas que sientan que tienen poder por ser un R de mayor grado o por tener algún puesto de importancia o por creer tener cierto poder en una institución, déjenme decirles que no lo tienen y déjenme decirles que su historia tampoco va a ser contada. Entonces hay que analizar esta parte. ¿Qué tanto estamos dejando de lado la barbarie y nos estamos quedando con el documento de cultura? Muy importante. La segunda cosa donde creo, la segunda parte en donde creo que podemos hablar de este tema es los descubrimientos y el conocimiento médico. Específicamente, estaba recordando mis clases de bioética con el doctor Baeza, allá en la Facultad de Medicina, y recuerdo mucho la declaración de Helsinki, y porque también me hizo pensar mucho las cosas. Para aquellos que no se encuentran en el área médica o aquellos que ya no recuerdan mucho acerca de esto, la declaración de Helsinki viene a partir de un estudio o un experimento, porque a final de cuentas creo que fue eso, disfrazado de un estudio médico en la población afroamericana estadounidense con sífilis. Se empieza a estudiar la historia natural de la enfermedad, de la sífilis, y durante este estudio resulta que se da el tratamiento para, o la cura, digamos, para esta enfermedad, ¿no? La penicilina. Sin embargo, como estaban estudiando las consecuencias, todo lo que generaba esta enfermedad en la población, se decide hacer caso omiso y ocultar la información. Y se deja a estos pacientes o estos, no sé, sujetos, porque así lo cosificaron ellos, no porque yo lo diga, o estas personas cosificadas, porque así lo hicieron ver, para determinar qué iba a pasar, ¿no? Iba a arruinar su experimento, entonces pues mejor quito la penicilina. Y a partir de ahí descubrimos muchas cosas. ¿Y cuántas situaciones o cuántas verdades como estas existen en la medicina? ¿No? Vayan, ni siquiera me voy a poner a hablar de eso porque no nos gusta, te genera incomodidad, no te gusta ver todo lo que está pasando. Y si nos vamos más cerca, es algo similar lo que está pasando en los sistemas de salud que se encuentran alejados de las zonas más gentrificadas, ¿no? Que se encuentran más alejadas de la ciudad. Pareciera que ahí no llega la medicina, o si llega, llega en partes, ¿no? O llega muy escasa. Hay que analizar todo eso. Entonces no hay un documento de cultura o no hay un avance científico sin que lo haya a la vez de la barbarie. ¿Está bien o está mal? Creo que no puedo omitir un juicio adecuado, mas sin embargo no podemos omitir qué está sucediendo y qué ha sucedido. Esta historia, o lo que se busca, lo que busca Walter Benjamin, es, como lo dice él al final de la tesis, pasar el peine, el cepillo a contrapelo. Tratar de ver la historia de otra manera. No quiero o no busco generar que, ay, no mames, todo está mal, no, y eso es una porquería, no debería ser así. No, no busco entrar en esa controversia, sino también verlo desde ese punto de vista, analizarlo y ver qué es lo que me deja. O tal vez eso me haga más humilde y ver la situación, la realidad con agradecimiento, o tal vez sí cambiar algunos aspectos, ¿no? Que creo que sí deben de cambiar muchas cosas. Entonces, la primera cosa, el sistema jerárquico y cómo la contraparte se olvida, el derrotado. Los avances médicos y la barbarie que tiene que ver con la mayoría o con varios de estos avances médicos. Y por último, algo que quería tocar, que también viene con esto, es la atención médica en las zonas rurales, específicamente en México, porque es en donde nosotros vivimos. Porque entre más alejado estés de la ciudad, recibes una atención médica peor. Y no hay que disfrazarlo, no hay que maquillarlo, así es. Si estás más lejos de la ciudad, vas a recibir una atención peor, mediocre. Así sucede. Y no nos gusta hablarlo, no nos gusta decirlo, porque de nuevo genera incomodidad, genera molestia, genera incluso hasta discusiones innecesarias o tal vez necesarias, ¿no? ¿Está bien o está mal? El derrotado, de nuevo, no se debe contar su historia o hacer caso omiso de ella, es correcto. Y esto nos permite también, obviamente, que haya hospitales gigantescos, que haya más avances
en ciertos lugares o que se permita que el capital se concentre en ciertos lugares para poder tener una mejor atención ahí. Claramente sería imposible en nuestro país o en la mayoría de los países tener una atención de primera calidad, de calidad en todos los aspectos y en todos los lugares, porque sería un gasto que no podríamos cubrir. Entonces se tienen que tomar ese tipo de decisiones y este tipo de sacrificios, ¿no? De nuevo, no digo que esté bien o que esté mal, sino hay que analizarlo. Y ya para finalizar, no quiero que este video quede muy largo, además de que es la tercera vez que lo grabo porque falló el micrófono, falló la cámara, falló todo. Y ya para no extendernos, esto es lo que al final de cuentas dejamos para el análisis. ¿Qué pasa con la historia de qué no se cuenta? ¿Qué pasa con lo que no se ve? La pregunta es, ¿merece la pena ser contada o no? ¿Es válida también la contraparte o solamente lo que está establecido es lo correcto y lo que se debe de determinar como bueno o como bien cultural? Y creo que la más importante de todas y la última que quiero dejar, ¿en dónde nos encontramos nosotros? ¿En la parte ganadora o en la parte perdedora? Creo que muchos estamos en la segunda. Pero bueno, se queda, se queda de tarea, ¿no? Como te decían antes. Y pues nada, colegas, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Les dejo los links en la parte inferior para los que quieran revisar un poquito más del tema. Les mando un abrazo. Que tengan un excelente inicio de semana. Yo me despido. Soy el Dr. Re. Síganos en Spotify. Creo que también estamos en Spotify. Pero síganos en YouTube. Recomienden, denle compartir. ¿Qué más? Suscribirse, activar notificaciones y saludos. Ahí andamos.